Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. Bien, les invito a ir abriendo sus Biblias en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Y cuando subo al púlpito ya no me dan las manos, que tengo que extraer esto, que tengo el micrófono, los lentes, a veces me olvido de todo. Pero bien, y vamos a seguir adelante en el estudio de Filipenses. Y bueno, lo que queremos mirar hoy, comenzar a mirar es Cristo, el supremo ejemplo de humildad y obediencia. Y esto lo vamos a estar viendo comenzando hoy y vamos a terminar Dios mediante el próximo domingo. Pero sin duda, Cristo es nuestro ejemplo en todas las áreas. Pero específicamente vamos a estar viendo cómo Él nos es un ejemplo en cuanto a la humildad y la obediencia. Y bien, lo primero que el apóstol Pablo hace, ¿verdad?, es exhortarnos a la humildad. Y esto lo vamos a ver allí como tenemos escrito en los versículos 1 al 4. Y vamos a leer capítulo 2, versículo 1 al 4. Y dice allí la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a orar y vamos a ir adelante con este pasaje. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por poder estar juntos en esta tarde. Gracias por poder reunirnos para alabar, adorar a tu nombre en tu día, pero también, Dios, como oraba nuestro hermano, tú nos hables por medio de tu palabra en esta tarde. Que estemos con nuestros oídos alertas para escuchar el consejo de tu palabra. Y Padre, gracias por nuestro amado Salvador y sin duda gracias por su ejemplo para con nosotros. Y que podamos estar aprendiendo a través de su vida en cuanto a la humildad, en cuanto a la obediencia, que tú esperas que cada uno de nosotros como tus hijos podamos estar, Señor, llevando a la práctica. Oramos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bien, allí tenemos lo que Pablo exhorta en los primeros versículos. Y esta es una exhortación, ¿sí?, a la humildad, una exhortación a la humildad. Y el primer punto que podemos allí es, Pablo nos apela a que haya armonía y unidad entre aquellos que somos sus hijos. Y el ser humilde es una joya que debemos cada uno de nosotros como cristianos estar exhibiendo. Ayer mirábamos, por ejemplo, en el libro de Proverbios con los jóvenes, allí cuando el autor de Proverbios aconseja a su hijo a escuchar para que, tuviera esos adornos de gracia en su vida su hijo. Y mirábamos también a Tito, ¿verdad?, en capítulo 2. Y cuando miramos allí también a lo que Pablo comienza allí a enseñar, es, él apela a que nosotros recordemos que Dios espera de nosotros humildad. Y esa humildad es un sinónimo de mansedumbre. Y el Señor Jesucristo habló de la humildad de la mansedumbre allí en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Allí en las bienaventuranzas el Señor dice en el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y viene el apóstol en vista de lo que Dios ha hecho por los filipenses. Los exhorta a practicar una vida de humildad. O mejor dicho, a practicar una verdadera humildad. Y quiero comenzar mirando los dos primeros versículos. Los dos primeros versículos. Y dice allí,
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y esta palabra que Pablo usa al principio, por tanto, están allí puestas con un motivo allí en la epístola. De acuerdo a lo que yo ya los he hablado, dice Pablo, de acuerdo a lo que ya hemos mirado anteriormente, lo que hemos estado mirando, ¿verdad?, domingos atrás. Bueno, por tanto, de acuerdo a esto, el apóstol comienza a exhortar o animar, o como decía, a apelar a que la iglesia allí en Filipo tuviera armonía y unidad. Y bien vemos en capítulos más adelante cómo había una situación entre dos hermanas que Pablo exhorta para que pudiera ser resuelta. Y bien, él divide esta exhortación, esta apelación a la unidad en 4 partes. Y bueno, vemos allí que se dividen por esa palabrita sí, sí. Y este sí no debe tomarse como si fuera duda. Hubiera alguna duda en cuanto, por ejemplo, a el hecho de que hay consolación en Cristo. Sino que deberíamos leer, bueno, ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión en el Espíritu, ya que hay afecto entrañable y misericordia, debemos ir adelante en armonía y en unidad como base en la humildad. Y bien, aquí. Esta es otra versión, la versión de las Américas. Es otra versión, es una buena versión en la que podemos también leer. Y aquí dice algo diferente, ¿no? Está dividido un poquito diferente. Dice lo mismo, pero dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Y compasión. Por tanto. Y bien, el primer punto sería allí el punto 1, ya que hay alguna consolación en Cristo. Y lo primero que debemos destacar en las palabras allí del apóstol Pablo es, bueno, que él basa o destaca el hecho de que Cristo es la base sobre la cual él nos va a aconsejar. Él nos quiere estimular a que vayamos adelante en Cristo. Y como decíamos al principio, bueno, Cristo es el ejemplo supremo. Y Pablo no basa su apelación a esa unidad, basado en la humildad, en sí mismo, sino que está basando esto en lo que Cristo es. Por ejemplo, si tienen allí sus Biblias, busquemos en 1 Corintios 1:10. Y vemos otro ejemplo en el cual Pablo habla a los hermanos, en este caso de Corintios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es allí donde había un fundamento y donde hay un respaldo que no da lugar a apelación. Y dice allí en el versículo 10, 1 Corintios 1:10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bien, repito lo que decía, en el nombre del Señor Jesucristo. Y también el apóstol escribió a los Efesios diciéndole, en el capítulo 4, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y bien, no hay duda de que en Cristo hay consolación. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo debe ser el estímulo
para animarnos a estar allí trabajando en esa unidad y en esa armonía. Y bien, por lo que encontramos en la palabra de Dios, en aquellos tiempos también había dificultades. También Pablo tenía que exhortar a la unidad. Tanto en Efesios, en Corintios ya sabemos, ¿verdad? Había dificultades y les recordaba a los filipenses, bueno, tengamos presente en Cristo Jesús y trabajemos, seamos solícitos en guardar la unidad. Pero también en segundo lugar, dice, ya que hay algún consuelo de amor. Y bien, esa palabra consuelo nos recuerda a nuestro Señor acercándose con ternura para alentarnos. Nos recuerda el maravilloso amor y compasión de Cristo Jesús hacia aquellos que somos parte de su pueblo. Y bueno, allí dice esa palabra amor que usa aquí el apóstol Pablo, es la misma que Juan usa en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, ya que hay consuelo de amor, bueno, ese amor que Dios expresó en su Hijo por nosotros, ¿sí? Al punto como sabemos que se dio por nosotros, bien, ese amor de Cristo debe ser expresado unos a los otros. Unos a los otros. Un amor que debe ayudar a suavizar las contiendas, las diferencias. Bueno, un amor que debe llevar junto con ese estímulo y ejemplo de Cristo a ser unos en Él. Y nos lleva al tercer punto, que es, ya que hay comunión del Espíritu. Esto a veces me hace caso, a veces no, pero... ya que hay comunión del Espíritu. Y bien, aquí Pablo está dando otra razón para que haya armonía y unidad dentro de la iglesia, comunión, una relación estrecha, un compañerismo. No solo Pablo está apelando a ese amor igual al de Cristo que fuimos consolados y debemos hacerlo propio unos para con otros, sino también apela al hecho y nos recuerda, ya que tenemos una comunión en el Espíritu, y eso, esa comunión de la cual todos somos partes. Y bien sabemos que esa comunión que Cristo ha hecho, que Dios, mejor dicho, ha hecho por medio del Espíritu en nuestras vidas, es fundamental para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Pero también, sí, Dios quiere que también esa comunión esté afectándonos unos a los otros. Unos a los otros. Y bien, en cuarto lugar, Pablo dice, ya que hay algún afecto entrañable y alguna misericordia. Alguna misericordia. Bien, en el capítulo 1, versículo 8 de Filipenses, el apóstol expresaba lo que él ansiaba, cómo él echaba de menos a los hermanos de Filipo. Y dice el versículo 8, allí, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y cuando miraba y veía leía el libro, y llegaba allí al capítulo 1 al 2, ¿verdad? Lo que estamos mirando, y decía, Cristo sin duda es nuestro ejemplo. Pero también Pablo estaba practicando aquello que él estaba animando a los filipenses a que estuvieran presentes. Que en toda humildad, de acuerdo al ejemplo de Cristo, ellos estuvieran siendo solícitos en esa unidad como iglesia. Y Pablo lo expresa allí en el versículo 8. El amor hacia ellos y ese entrañable amor en Jesucristo. Él tenía un afecto entrañable hacia aquellos hermanos que decíamos cuando mirábamos, que a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias, nada lo había quitado. Por el contrario, él seguía sintiendo ese mismo afecto hacia los hermanos de Filipo, aún pasando el tiempo. Y bien, ese afecto y esa entrañable misericordia debe obrar en nuestros corazones para poder estar nosotros juntos en unidad, solícitos, como dice allí en Efesios.
Y sin duda que también podemos ver, bueno, a nuestro Dios actuando también con misericordia y compasión hacia nosotros. Dice allí en 2 Corintios 1:3 que Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y sin duda que son dos virtudes a las cuales debemos mirar a nuestras vidas. Pero bien, el apóstol Pablo, como vemos, les recuerda, bueno, de acuerdo a, por tanto, después de lo que hemos hablado, debemos ser solícitos en guardar esa unidad. Debemos estar alertas, atentos a buscar la armonía y la unidad. Pero también el apóstol Pablo, en segundo lugar, en el versículo 2, bueno, apelando a la armonía, en segundo lugar, bueno, él le dice, completad mi gozo, completad mi gozo. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Bueno, una vez que él apela a los hermanos, Pablo prosigue de inmediato diciendo, bueno, complete, llenen mi gozo. Y ese completar mi gozo, Pablo está urgiendo a que ellos fueran rápidos en tomar acción, que estuvieran prestos en tener presente lo anteriormente dicho para estar completando el gozo del apóstol. En realidad podemos decir, Pablo está urgiendo a los hermanos de Filipo a que ellos estén desbordando su vida de gozo, de gozo. Y bien, sin duda que el apóstol Pablo, más allá de las distancias, más allá del tiempo, como hemos mencionado anteriormente, él siempre se regocijaba al escuchar noticias positivas de aquellos lugares donde él había estado. Y es bueno a veces escuchar de hermanos que, bueno, tal vez están lejos de nosotros y sabemos que van marchando fiel en los caminos del Señor, van creciendo, bueno, sus familias crecen, están en los caminos, bueno, nos gozamos. Y Pablo, bueno, como ese padre espiritual, aquel líder que había fundado aquella iglesia, en las noticias que recibía y al saber de aquella iglesia, le dice, bueno, tengan presente lo que les he dicho. Ya que hay consolación, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión en el Espíritu, ya que hay afecto entrañable. Bueno, seamos prestos en esa unidad. Y de esa forma ustedes completen mi gozo. Y bien, como decía, el gozo de Pablo sería cumplido, de acuerdo a la petición que él había hecho. Pero también esa unidad iba a ser mantenida, como dice el versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Bien, sobre esto Pablo pide a sus hijos espirituales de Filipo, de esa forma desborden el gozo en su vida. Y bien, el gozo apostólico sería cumplido hasta lo sumo si aquella iglesia tenía la misma actitud mental entre los hermanos, sintiendo lo mismo. Si aquella iglesia, ¿sí?, tenían un amor los unos para con los otros, el mismo amor, allí teniendo el mismo amor, teniendo armonía, como tal vez la música que produce una orquesta sinfónica en que vemos toda esa armonía. Y eso habla de ser unánimes y que ambos, como iglesia, tuvieran una unidad de pensamiento, ¿sí?, sintiendo una misma cosa. Y bien, estos 4 pasos, ¿sí?, es lo que Pablo esperaba que ellos tuvieran presentes. Bueno, sintiendo lo mismo, la misma actitud mental, y sobre esta, bueno, vienen las 3 restantes. En segundo lugar, dice allí Pablo, teniendo el mismo amor. Y el apóstol Pablo desea que los hermanos estén teniendo amor unos para con otros siempre. Y Cristo dijo a sus discípulos en Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Bueno, ¿estamos nosotros expresando ese amor los unos para con los otros? Allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, allí también el autor recuerda, permanezca el amor fraternal. Entre otras características que allí el autor comienza a expresar en ese capítulo, comienza el versículo 1, dice, permanezca el amor fraternal. Y algo que debemos recordar, hermanos, es que el amor es el producto de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es el fruto, parte del fruto del Espíritu, como dice allí en Gálatas capítulo 5. Y no hay duda de que si existe el mismo amor entre los creyentes, ¿sí? Bueno, las discordias van a desaparecer. Y Pablo sabía de que, bueno, si ese amor obraba en ellos, si el fruto del Espíritu estaba siendo evidente en su vida, ese amor, bueno, podría haber diferencias, pero esas discordias iban a caer, porque el amor iba a obrar a favor del punto 3, el ser unánimes. El ser unánimes. Y bien, unanimidad. Y como decía anteriormente, esta idea del apóstol es ilustrada en lo que sería una orquesta sinfónica. Bueno, esas orquestas que comienzan a sonar y vemos que está todo acorde, parece que no se erra una nota. Y es interesante, ¿no? Cuando a veces uno escucha por televisión o por radio, bueno, esas orquestas al principio generalmente tratan de afinar los instrumentos y ahí hay cualquier tipo de ruido, ¿no? Como que ninguna nota pega, ¿no? Pero es parte de, ¿no? Pero cuando allí el director comienza a dirigir, bueno, vemos que hay allí una armonía total. Y cuando hay alguno que le erra, hay algún Gabriel que le erra, ¿sí? ¿Sí? Ahí se va a notar. Pero, bueno, mientras todos están allí unánimes, en armonía, todo suena maravilloso. Y bien, tal vez podemos errarle, pero allí es donde debemos mirar a nuestro director, el Señor Jesucristo, para que nos traiga a la nota correcta y podamos seguir unánimes. Y Pablo termina allí en cuarto lugar diciendo, bueno, para que el cumplimiento del gozo de Pablo se encuentre en la expresión máxima, dice, sintiendo una misma cosa. Y esta expresión es casi una repetición de lo primero. La diferencia es que esto es más enfático por parte de Pablo dice, sintiendo una misma cosa. Y Pablo dice, bueno, en la iglesia de Cristo no puede haber ninguna nota discordante. Por el contrario, debe haber armonía. Por el amor, por sentir afecto y unidad de propósito para la gloria de Dios. Y Pablo dice, completad mi gozo. Y siguiendo allí el pensamiento, llegamos allí al versículo 3, y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bien, luego de haberle mostrado el apóstol Pablo a los filipenses lo que ellos debían hacer para poder llenar de gozo al apóstol, para traer gozo al corazón de aquel apóstol que estaba en la cárcel, estaba a distancia, estaba impedido en cierta manera de seguir llegando a otros lugares personalmente. Podemos decir que ahora Pablo menciona un aspecto negativo. Primero menciona lo que ellos debían hacer, cómo debían estar viviendo. Pero ahora le dice, bueno, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Bueno, hermanos, no hagan las cosas por una ambición egoísta. Porque esto va a producir divisiones, va a producir rivalidades. Ni aún hagan las cosas para vanagloria propia.
Bueno, yo estoy haciendo esto y yo soy el que hago esto y tratando de encontrar ese yo elevado por lo que yo he logrado. Y Pablo dice, bueno, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Lo que Pablo le quiere ayudar a los hermanos es que ellos hicieran las cosas con la motivación correcta. Porque si ellos hacían las cosas con la motivación incorrecta, todo lo que ellos pudieran hacer iba a ser inútil. Inútil. Y el apóstol sigue diciendo, ¿cómo deben hacerlo? Sigue diciendo el versículo, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bueno, ese antes bien es un contraste que marca allí. No lo hagan de esta manera, pero deben hacerlo de esta manera, en esta manera totalmente opuesta. No lo hagamos por vanagloria, no lo hagamos para, para mostrar lo que hemos hecho, ¿verdad? Por contienda, sino con humildad. Y esta palabra humildad, para tal vez como cristianos, lo que hemos escuchado en nuestro tiempo, bueno, es mirada como una característica que debemos tener como cristianos. Pero por el contrario, en los tiempos en los cuales Pablo escribía, la palabra humildad se hablaba en un sentido de bajeza. No era bien vista. No, si alguien se decía que era humilde, no era bien catalogada esta característica, la humildad. Por lo tanto, cuando Pablo les está recordando esto, les está recordando algo que para aquel tiempo tal vez no era una buena característica. Pero para el mundo cristiano, para el pueblo de Dios, sí esta era una evidencia que debía ser vista. En contrapartida de lo que tal vez se pensaba que no era bueno, Dios esperaba que aquellos que eran de su pueblo practicaran la humildad. Y esto hablaba de una negación a sí mismo, de una rendición, de un destronarnos de nuestro yo para que sea Dios obrando en nosotros. Y bien, sigue allí el versículo, ¿verdad? Dice, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y creo que uno de los problemas o dificultades entre los seres humanos proviene del hecho de que muchas veces nos consideramos superiores a los demás. Y Pablo le dice, bueno, como cristianos, es lo contrario. Debes estimar o considerar a los demás como superiores a uno mismo, a ti mismo. Debes, en humildad, reconocer a tu hermano. No pensarte que eres superior, que eres mejor, que estás en otro nivel, sino que delante de Dios todos somos iguales. Dice Romanos capítulo 12, y podemos ir allí a mirar Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a la cual entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En el mismo capítulo, en los versículos 9 al 10, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Bueno, hermanos, no hagamos nada por contienda, por sentirnos superiores, por vanagloria, sino por el contrario, estemos practicando la humildad. Y comenzábamos diciendo al principio, bueno, Cristo es nuestro ejemplo supremo de humildad.
Y Él sin duda no ha hecho nada por vanagloria, no ha hecho nada estimando superior, sino que por el contrario redujo todo y en humildad vino a esta tierra. Y es interesante, el apóstol nos dice que nos debemos sentir inferiores. No es eso, bueno, yo soy inferior al resto. Lo que dice es que no estimemos superiores a los demás. Hermanos, como hijos de Dios, no debemos sentirnos menos que el mundo, porque tenemos un Padre que es sobre toda cosa, y ese es Dios. Por el contrario, tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, pero estimándonos los unos a los otros, en humildad, sobre nosotros. Y Pablo termina allí en el versículo 4 y aconseja a los cristianos a vivir mirando por las necesidades de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y creo que es común entre los seres humanos interesarnos solamente por las cosas propias. Bueno, esto es lo que me gusta a mí, esto es lo que me agrada a mí, esto tiene que hacerse así, esto lo quiero así, así vivo mi vida, esta es mi vida, mirando por lo mismo, por lo mío. Y el apóstol dice, bueno, hermanos, teniendo presente, recordando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro ejemplo, no miremos por lo nuestro, sino por lo de los demás. Y sabes, tal vez podemos decir, sí, si yo miro por lo de Rosario, entonces ¿quién mira por mí? ¿No? Pero creo que como un cuerpo es, si yo miro por Rosario, Rosario va a mirar por Dorita, Dorita por Juan, Juan por Gabriel, y así estamos contemplados en unos a los otros, en unidad, estimándonos. Y bien, para terminar, pensemos en el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. Él vino a esta tierra y no miró por sí mismo, sino que miró por todos aquellos por los cuales Él murió y se dio a sí mismo. Bueno, que miremos a nuestro Señor Jesucristo y cada uno de nosotros estemos mirando diciendo, bueno, estoy haciendo mi parte como parte de esta iglesia, estoy tomando mi lugar como parte de esta iglesia, de acuerdo y viendo lo que Dios ha hecho por nosotros, como Él ha obrado en su consolación en Cristo, como vemos su amor, esa comunión en el Espíritu, esa misericordia y afecto entrañable. Estoy yo siendo involucrado en esa armonía y en esa unidad, o estoy tal vez siendo un tono discordante, que no está haciendo que estemos yendo en unidad, honrando y dando la gloria a nuestro Dios. Bueno, que el estudio de este libro pueda estar afectando cada una de nuestras vidas, en el hecho de estar ayudándonos a estar corriendo la carrera, sí como cristiano, pero sí como iglesia. Porque Pablo está aconsejando a aquella iglesia y Dios nos está hablando a nosotros también, eso espero como iglesia, para que estemos yendo adelante para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra que podemos mirar, Señor. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz. Y, Padre, es mi oración que tú obres en cada uno de nosotros, en mi vida personalmente, para que también esté yo tomando mi lugar en esa, estar en humildad, juntos, creciendo, en armonía, no buscando mis preferencias, sino buscando aquello que tú quieres en bien de esta tu iglesia. Bendice a mis hermanos y que juntos podamos estar, así Pablo decía, bueno, completad mi gozo, nosotros estemos con nuestra vida y en nuestra iglesia trayendo el gozo, la alegría y la honra a tu nombre, Padre. Gracias por tu palabra. Padre, quedamos delante de tu presencia, en nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos.
en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.